hacen acordar. Voy a compartir pantalla. Ya, me indican por favor si pueden ver la pantalla. Sí, profe, ya se puede ver. Una metodología que es muy utilizada, ¿ya? Y que nace a partir de la información contable, aunque con limitaciones, por cierto, ¿ya? Es la del método del valor del activo neto real. ¿Qué significa? Se parte de la información contable. Desventaja de que la información del estado financiero refleja la fotografía, como ustedes bien saben, desde el momento que se realiza el estado de corte. Entonces refleja una situación económica, financiera, patrimonial de esa fecha. Entonces, en tanto y cuanto esos estados financieros sean más atrasados o tengan más tiempo, más desfasados estarán de reflejar una situación a la fecha. Mal haríamos entonces en valorizar una empresa partiendo de una información de cierre, por ejemplo, el año pasado, porque ya pasó ya más de un mes y esa información ya no refleja la situación actual. Esa es una primera comentario. La segunda limitación es de que cuando tenemos que usar esta metodología, refleja, si estamos partiendo de la información contable en ese momento, estamos valorizando una empresa en función de los valores contables que en ese momento tiene. Y de alguna manera está reconociendo, por ningún concepto, que esta unidad de negocios, esta persona pública, llamada empresa, tiene una potencialidad de seguir trabajando en el futuro y capaz de generar, por lo tanto, esa capacidad de generar utilidades en el futuro no se reconocen bajo esta metodología. Es más, no da cabida a la existencia, eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Da una aproximación muy rápida, ¿no? Por lo que más es utilizada para fines internos, más que para difundir externamente a grupos de interés, el valor. Por ejemplo, no puede presentarse como valor de activo, de valor de la empresa, a posibles inversionistas, porque no van a creer definitivamente, ¿no? No puede meterse en banco, tampoco no, a posibles inversionistas que quieran a través de empresas hacer fusiones, no, mucho más todavía si una empresa está interesada en comprarlo, que le esté dando una de lo contrario, en cuanto a la elección de empresa, sabiendo que está sobrevalorado, entonces sería contraproducente utilizar. Entonces, pero para fines internos podría tomarse como una referencia. ¿Es rápido? Sí, pero no conveniente. No obstante ello, se los menciono porque definitivamente ustedes tienen que tener al tanto en mente la amplitud de metodologías ¿no? que se mencionan y tener conciencia de que cada una ofrece un aporte y un posible uso. Y de acuerdo a ellos, ustedes deciden qué usar y no usar y por qué usarlo o no usarlo, las razones respectivas. ¿Ya? Entonces, lo que hace esta valorización es actualizar los saldos. Entonces, se actualizan los saldos del balance general a cifras de mercado, a precios de mercado. ¿Ya?
y se asincera por todo concepto todas las partidas. Acuerden que los valores que aparecen en el desbalance son valores, primero, a valor costo, y otros que son, que ameritan, no necesariamente ameritan el valor de mercado, ¿ya? Por ejemplo, puedo yo tener activos fijos que en el libro están depreciados, están a valor cero, pero que todavía existen físicamente y están trabajando. Es más, hasta yo a venderlo podría tener un ingreso, a un precio de mercado, porque todavía siguen trabajando. Claro que no va a ser como un precio de maquinaria nueva, pero pueden seguir siendo comercializados y tienen un valor, ¿no? Partidas de inventarios, de productos terminados o materia prima, que en principio son valores contables que se tienen, pero registrados en un momento, pero a lo mejor tengo ahí un conjunto de materiales que tienen un precio según la contabilidad, pero en el mercado esos materiales, ¿no? Materia prima ya no tienen ningún sentido, su valor no tienen valor, nadie me lo compraría, ¿no? Y ya sea porque puedan estar ya obsoletas, pero se registran a valor de compra, pero están obsoletas, no puedo usarlas, o porque están con valor, pero ya están con cierta falla, que ya no pueden ser incorporadas, y es más, no lo podría vender. Otros productos terminados que ya están desfasados, y aún aún pidiendo que lo venda, me van a dar valor alguno. Y ocurre varias veces. Me acuerdo hace años, estuve en haciendo asesoramiento de partidas patrimoniales, y en una empresa de textil tenían, a mi entender, ya uno va percibiendo, ¿no?, valores un poco altos de existencias. Pedí una revisión rápida y vi efectivamente que habían algunas existencias que pedí abrir las cajas y eran, por ejemplo, pantalones y camisas y polos ya pasado ya de 15 años atrás. Entonces, claro, uno puede usarlos, o sea, es funcional, pero ya no eran comercializables. O sea, el modelo, el color, ¿no? Los motivos que tenían, ya nadie los compra. Nadie, ¿no? Entonces, no tienen valor, ¿no? O quizás en stock ahí puedan todavía existir algunos monitores así, de esos cuadrados grandes que existían antes. Pues nadie me lo va a comprar ahora, aun cuando algunos puedan estar funcionando. Nadie me lo va a comprar. Tiene valor cero. Y recuerden de que cuando se registran los compras en la contabilidad, se registran a valor de compra. Entonces ahí sí tienen un valor, pero a la actualidad nadie me va a querer comprar. Entonces hay que hacer ajustes para más, ajustes para menos, pero sea sincero, ¿no? Ese es en esencia el método activo fijo, el método del valor del activo neto real. Existe otro en función también del método basado en el pago de dividendos, donde se parte la información, se calcula una estimación desde este punto de vista del valor de la empresa, desde el punto de vista de un accionista, de un tercero que tiene acciones y que valoriza las acciones del mercado que la empresa ha emitido en su conjunto y que los ha lanzado al mercado. Todas esas acciones, valorizarlas en función del pago de dividendos. Entonces, tiene sus limitaciones porque solamente está valorizando el valor patrimonial, es decir, lo que colocan a terceros en el mercado. Pero ¿y qué hay respecto al valor de las existencias, al valor de los activos, al valor de la marca que pueda tener la empresa? No lo considera acá, no se considera acá, ¿ya? Entonces, es limitado, por tanto, su aplicación, ¿ya? Por ser tan parcial, no tan integral su valorización, ¿no? Otro es el método basado en el valor de la acción, que creo que también vimos, ¿cierto? Me confirman, por favor. Sí, pero sí lo vimos. Si se calcula en base a la utilidad neta, en función, multiplicado por
por un múltiplo, ¿no? De un ratio llamado PER, y que es el ratio múltiplo de las utilidades, ¿no? Entonces también es un poco práctico y hasta difícil de poder tener una aproximación de esa naturaleza, ¿no? Porque tendría que cumplir ciertas características. La primera es de que al utilizar esta, tengo que encontrar los valores de estados financieros de una empresa que se me parezca mucho a mí, ¿no? Entonces, complicado encontrarla, ¿no? Y que en función a esa similitud, bueno, pues yo calcule en función de lo que sucede en otra empresa, tratar de inferir un valor para mi empresa. O sea, con información externa, tratar de hacer una comparación para tratar de aproximarme a un valor mío. Entonces es bastante difícil, ¿no? Pero ahí está como planteado como aspecto metodológico. Otro es basado en el método de descuento de flujo de caja, que ese me acuerdo, ya se lo hemos visto, ¿cierto? ¿Y vamos a hacerlo? Nos quedamos ahí. Se quedó ahí, profe, justo iba a explicar eso. Ya. Entonces, el método de descuento de flujo de caja es el método que tiene más aceptación respecto a todos los otros anteriores, pero no quiere decir que sea el único, sino que es uno de los que tiene mayor aceptación. Y lo que se quiere es reconocer el valor de la empresa en función de lo que el valor que representa, partiendo del valor futuro y llevado al presente de todas las ganancias, utilidades, flujo de efectivo neto que quedan a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, esa es la idea de esta metodología. Por eso es que establece ahí dos partes. Una es el método, el valor actual del flujo neto del periodo explícito, es decir, el periodo por el cual se está analizando. Es un periodo de flujo de caja bastante corto. Y el otro, el valor actual del valor continuo, después del periodo explícito, es una aproximación del flujo de caja de acá hasta el infinito. ¿Por qué infinito? Digo porque se entiende de que la empresa nunca va a parar, de que va a perpetuidad trabajar, ¿ya? Esa es la idea, ¿no? Entonces, vayamos entonces un poquito a ver en qué consiste esta metodología. Partiendo de una explicación numérica, ¿ya? Entonces, hay dos periodos. Uno que dice, el primero, que es BA, y que es en donde, como tal se menciona acá, se individualizan los flujos de caja. Como estoy valorizando la empresa para periodos más largos, entonces los periodos naturales son los periodos anuales. Entonces es un flujo de caja anual donde se establece explícitamente un periodo corto de tiempo. Entonces puede ser 5 años, 10 años, y estoy explicitando un periodo que son calculados en función de estimaciones. Después viene otro periodo que ya señala una perpetuidad de la continuidad del negocio
del negocio, ¿no? Entonces vamos a ver un poco en qué consiste cada este tema. Ya, primero, establecer la forma de cálculo. El primero, que es el flujo, el valor actual del flujo de periodo explícito, se refiere entonces a la sumatoria de los flujos de caja, como se señala la fórmula, y que se descuentan al valor del WACC. ¿No? Entonces es el valor presente del flujo de caja descontado al WACC del flujo de caja del periodo explícito. Y el valor continuo del mismo es el siguiente. Un valor versus C, que acá se dice que es igual al flujo de caja del periodo siguiente, del periodo explícito, descontado al WACC, pero este WACC es dividido entre una diferencia de tasas del WACC menos G, que es la tasa de rendimiento. ¿Ya? Ese valor del flujo del valor continuo, se dice valor continuo porque es un valor que se va a dar continuamente durante el periodo después a perpetuidad, que se va a dar en todos los años. Se va a mantener constante en todos los años. ¿Ya? Es una aproximación, en realidad, de lo que sería en el futuro. Pero más que explicarlo al detalle, yo creo que mejor vamos al tema numérico, donde mejor se entiende la idea, porque más minutos demora en explicarlo esto que en verlo. ¿Ya? Entonces, recuerden, el valor versus C es el valor actual del flujo de caja por el primer año del periodo, después del periodo explícito, y ese valor de versus C se entiende que es la perpetuidad. Y esa perpetuidad entonces va por todos los años a ser continuo, y cuando se calcula una perpetuidad, un flujo de caja, una anualidad que se mantiene igual durante todos los años, la fórmula se simplifica dividiéndolo entre la tasa de descuento. Por decir, si yo tengo 1.000 soles y lo coloco y cada año voy depositando en una inversión 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles, todos los años, a perpetuidad. Y tengo una tasa de descuento anual del 10%, ¿no? El valor presente de los 1.000 soles a perpetuidad sería 2.000 soles, ¿no? 1.000 soles entre la tasa de descuento, en este caso 10%. Entonces sería 10.000 soles el valor presente. De 2.000 soles a perpetuidad. ¿Mm? Entonces lo que representa es eso justamente, ¿no? Se hace un descuento descontando al valor del WACC a perpetuidad, ¿no? Veamos el ejemplo. Primero, antes de hacer un flujo de caja explícito, como ustedes ya bien saben, tiene que hacerse un flujo de caja. Sí o sí. Y este flujo de caja, para que sea correcto hacerlo, se parte bajo supuestos. Hay que construir el flujo de caja en base a supuestos. ¿Ya? Existen diferentes formas de hacerlo. Los contadores ahí utilizan, desde su punto de vista contable, unas aproximaciones, pero la forma más adecuada es construirlo con supuestos. ¿Ya? Con supuestos financieros, ¿ya? De tasa de crecimiento, de hacer cálculos en el Excel, es la forma correcta, ¿ya? Lo demás son aproximaciones que a veces nos llegan a presentar valores
ya bastante diferentes, van a causar variaciones amplias y no nos llevan a una conclusión acertada, ¿no? Entonces, se parten con supuestos. Hago la construcción del flujo de caja, ¿no? Hago la construcción del flujo de caja y bueno, acá me dicen que tengo un flujo de caja que al final concéntrense principalmente en el valor final del flujo de caja, ¿no? Más que la estructura, que acá por el momento no me interesa tanto, sino que más por un tema enunciativo nada más. Me interesa el flujo de caja, ¿ya? Este flujo de caja final, ¿ya? Este flujo de caja final. Y que la tasa de descuento que va a ser el WACC ya está calculada. En base a eso, yo quiero calcular el valor de la empresa, la valorización de la empresa en función de ese flujo de caja. En este caso, se trata de un flujo de caja explícito, porque me están dando que es un flujo en el cual considera 7 años, que se ha construido 7 años, y ese es el flujo de caja más amplio que tengo. Ahora, si yo quiero seguir desarrollando más años, mi periodo explícito será, pues, si lo quiero emplear a 10 años, mi flujo de caja, mi construcción, mi periodo explícito será 10 años. Si yo hago mi flujo de caja 15 años, mi periodo explícito de esta metodología para el flujo de caja, el periodo explícito será para 15 años, para 20 años, siempre y cuando lo haya construido de esta manera. Pero la empresa va a seguir continuando después de los 15 años, 20 años. Entonces, de ahí en adelante, estamos hablando de un periodo de perpetuidad, ¿ya? Entonces, otra vez, el periodo explícito es explícito en función de ¿qué? Del periodo al cual he construido mi flujo de caja. En este caso estamos hablando de 7 años, pueden ser 7, 10, 20, lo que ustedes consideran. Y de ahí para el futuro, a perpetuidad, ¿ya? Entonces, yo lo que hago es esto, ¿no? Tengo un flujo de caja, ¿cierto? Cuyos valores, para cada año tengo un flujo de caja final, como resultado final. Entonces, lo que me dice la primera parte de la actualización del valor del flujo de la empresa, partiendo de esta metodología, me dice la fórmula: valor actual del flujo de caja explícito. Si ustedes ven la fórmula, significa entonces que tengo que llevar al valor presente y el flujo de caja que ahí me presentan, descontándolo al valor del WACC. Eso es lo que me están diciendo. Entonces lo que hago es actualizo al valor presente los flujos de caja. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió? Está claro, ¿no? Ahora, el tema es en el periodo siguiente, que vamos a llamar periodo de perpetuidad. Si yo no estoy haciendo cálculos para ello, flujo de caja, para calcular cuáles serían los saldos finales del flujo de caja para perpetuidad, para el flujo de caja perpetuo, no tengo información. No desarrolló flujo de caja. Entonces lo que me dicen es lo siguiente: no te preocupes, hagamos una simplificación. Toma el último periodo, el flujo de caja del último periodo. En este caso, el último periodo, ¿de qué año corresponde? 2017. Entonces, en el año 2018, que sería el primer año de tu flujo de caja a perpetuidad, vas a recoger el mismo valor del último año. En este caso, el flujo de caja del año 2017, que era el último año del periodo explícito, era de 92.833. Dice, bueno, ese mismo valor considero que va a ser el mismo a partir del año 2018. Entonces lo recojo ahí. Y digo entonces, y a partir de esa información tengo que calcular el valor continuo. Entonces, si me están diciendo que calcule el valor continuo, me dicen, calcúlalo de la siguiente manera. Es el flujo de caja del T más 1. Significa entonces, si el flujo de caja terminó como T el año 2017, hasta 2017,
El T más 1 significa que estamos hablando del año 2007 más 1, 2018. El flujo de caja del año 2018, que es ese valor, lo vas a dividir entre el WACC menos G. Recuerden que G es la tasa de crecimiento de los dividendos, según lo que me señala la fórmula, ¿no? La tasa de rendimiento de la nueva inversión sería entonces sería en términos ya aplicables para una empresa que ya está en marcha, la tasa de crecimiento de dividendos. ¿Y cómo calcula la tasa de crecimiento de dividendos? Bueno, pues cojo la información de todos los años, de cuánto paga de dividendos, y a partir de ello pues hago un ejercicio, ¿no? Tengo los periodos anuales de pago de dividendos, lo que hago es, tomando un año como base, tomo como promedio cómo está creciendo esos dividendos en promedio durante ese periodo. Y saco una tasa de crecimiento anual en base al histórico, y ese es el valor. Entonces, ¿por qué? Porque y tiene lógica, si estoy teniendo una tasa de crecimiento en los últimos años, en los últimos 7 años, que nace de una información real, entonces supondré que esa misma tasa de crecimiento dado en los últimos años también se mantendrá en los siguientes años. No estoy inventando ni una tasa, estoy partiendo de una información real, asumiendo que se continúa. Entonces, si mi WACC es 8.63, mi tasa de crecimiento de dividendos es 4%, ¿cuánto sería el valor de valor continuo, BC, en función de esta información? Por favor, calculen. ¿Ya? Mientras más se demora, más nos avanzamos. $2.005.032.39, profesor. ¿No? Más o menos por ahí, ¿no? Perfecto. Sí. Ahora, apunten esa cifra que ha dicho su compañero. Ahora nos dice que el valor actual del valor continuo, o sea, del periodo a perpetuidad, sería ese valor que usted me ha dicho, de 2.005.000, y ahora lo dividiré entre 1 más el WACC, elevado a la potencia 8. ¿Por qué potencia 8? Porque estamos comenzando desde el año, mi periodo explícito comienza en el año 2011. Hasta el 2018, ¿cuántos periodos hay? 8, ¿cierto? Entonces lo elevo a la 8. ¿Cuánto me sale? Será 2.005.000 entre 1 más el WACC elevado a la 8. 1.034.006.23. Entonces ya tengo por un lado el valor actual del valor continuo, que es el que me ha dictado su compañero. Después tengo el valor actual, el B sub A, que también lo calcularon, ¿no? Perdón, que no se calculó, pero se tendría de la siguiente manera. El B sub A sería estos flujos de caja que ven acá, los voy a descontar, descontar al valor del WACC. A ver, háganlo, por favor. ¿Ya? A ver, háganlo. Vean el valor.
¿Ya? ¿Salió? ¿Salió? Muchachos, ¿cuánto sale? El descuento. ¿Ya? ¿Calcularon? Bueno, entonces ustedes ya lo calculan, ¿no? Entonces, valor presente, este flujo de caja descontado al valor de 8.63. ¿Por cada periodo era, profesor? Claro. No, o sea, ustedes tienen todo un flujo de caja, entonces lo que hacen es actualizar todos los flujos de caja a valor presente. ¿No? Ah, ya. Entonces, flujo de caja a valor presente. Ese valor, esa operación le va a dar un valor, ¿ya? Que va a ser igual en la fórmula a este valor A, al primero. Y después le van a sumar el valor actual de valor continuo, que es el que ustedes me calcularon, y que representa el valor último que su compañero dio, ¿cierto? ¿Cuánto fue? 4%, ¿se acuerdan? 4%. Entonces su compañero había hablado de cerca de 1 millón, ¿no? 1 millón y pico, ¿no? 1.034.006. Así es. Entonces ese 1.034.000 se suma al valor presente de este flujo de caja que ustedes han calculado. Y así sería el valor de... Ahora, miren lo que está sucediendo. Acá hay todavía un valor parcial. O sea, que acoge el criterio del valor de la empresa, pero lo está calculando en función de lo que es capaz de producir. Ya, pero el valor de la empresa, con los recursos que tiene, los activos que tiene, no tienen valor. Entonces, lo correcto sería a esta información de valor de la empresa total, sumarle el valor a mercado de todos sus activos, descontándole sus obligaciones. O sea, yo tendré mi valor de lo que tengo depositado en la cuenta bancaria, como banco, como empresa, el valor de las cuentas por cobrar, el valor de las existencias, el valor de las marcas, el valor de las maquinarias, etc. Y le tendré que descontar, por cierto, mis obligaciones, ¿cierto? Tengo obligaciones con terceros, hay que pagarles. O sea, tener otros, y el neto de ese valor se sumará a este. ¿Ya? Bien. Bueno, el método de leva, usted ya lo conoce. Lo que ustedes han calculado es, ustedes calculan el valor de EVA en función, ustedes han aprendido a calcular EVA para un año. ¿Ya? Lo que acá recoge el método de EVA es, imagínense un flujo de caja, ¿no? de varios años, y calculan el EVA de cada año, para cada año, calculan el EVA para cada año. Y después todos esos EVAs, asumiendo que son flujos de caja, los llevan al presente, y ese valor de la empresa, ¿no? Calculado en función de los EVAs. ¿A qué tasa de descuento lo varía? A la tasa de descuento de la WACC. O sea, el EVA del año 1, el EVA del año 2, el EVA del año 3, el EVA del año N, lo llevo al presente, descontándolo a una tasa de descuento del WACC. En eso consistiría utilizar una valorización en función al EVA, ¿no? El goodwill es otra forma de cálculo,
¿no? Donde eh, eh, se trata de calcular el valor en función de los estados financieros, ¿no? Dicho esto, vamos a ver cómo lo presentamos, su solución, su enfoque. Primero pues, veamos el valor, ¿no? El valor del método, de la información, perdón, para aplicar el método. Tengo entonces un estado de resultados, un balance, ¿no? Y me dan cierta información que hay que considerar. ¿Por qué? Porque tengo yo que procurar que los valores que utilice sean a precio de mercado o que sean lo más asincerados posibles. Que no haya algún ocultamiento de una información real bajo una aplicación de un principio contable, ¿no? Que me trate de desvirtuar, ¿no? En otras palabras, dame las cifras tal como son. Me indican de que el WACC, para tomarlo en cuenta, es de 24.3% anual, que los valores a mercado, a precio de mercado, que salen a partir de algunas partidas contables son las siguientes. Que las cuentas por cobrar, ¿no? Que acá en el balance indican que es de 80.000, no son 80.000 en realidad. En realidad debería ser 70.000, porque hay cuentas, valores que no van a poder ser cobrados. Vean por otro lado los inventarios, que son 50.000, no son 50.000. Valorizados a precio de mercado serán 45. Los activos fijos, el neto, dice que tengo 350.000. No son 350.000. Tengo a precio de mercado, lo más que me pueden dar es 200.000. ¿No? Después me dicen de que tengo una venta al crédito de 1.000 soles, no, de 1.000.000 de soles ¿no? establecido, y que las cobranzas es el 90% de esas ventas. O sea, si yo vendo 1.000.000, lo que voy a cobrar en ese año no va a ser 1.000.000, sino va a ser 90%. Y lo otro me está quedando por cobrar, ¿no? Para el siguiente periodo. ¿No? Por eso dice, ¿no? Lo que yo vendo en un año, 90% lo cobro en ese año y el 10% lo cobro en el siguiente año. ¿Mm? Bueno, y por último me dicen, todos los demás conceptos, considero que si se dan en ese año, se pagan en ese año. Entonces, construyo mi flujo en función de la información contable. Eso es lo que me dicen. Construye tu flujo en función de la información contable. Y comienzo a ver de que acá traslado el valor de los activos, ¿no? Y pongo el valor en libros. Me dicen que el efectivo es 20.000, cuentas por cobrar 80.000, cuentas, otras cuentas por cobrar, ¿no? Señalan 80.000, pero que el valor real es 70. Los inventarios que dicen que son 50, en realidad son 50, son 45. Los activos fijos netos, que son 350, no son 350, sino son 200. En conclusión, lo que yo tengo acá, si bien es cierto, la contabilidad me dice que mis activos están valorizados a precio de contabilidad a 500.000, en el mercado no va a ser 500.000. Voy a tener 315.000 nada más. Primer punto. Entonces yo tengo que construir mi flujo de caja a partir de esta información, ¿no? A partir de esta información. Entonces,
A ver, vamos a razonar. Si me están diciendo de que tengo 1.000.000 como ingresos, como ventas, 1.250.000 como venta, pero yo utilizo, yo dispongo del 90% por efecto de cobranza, dispongo de efectivo, el 90% de este valor, y que el 10% no lo daño, voy a tener como efectivo. Repito otra vez, tengo como 20. El 90% de lo que vendí. Y el 10% de lo que vendí, ¿me escuchan? Profesor, se ha dejado de Sí. compartir su Yo pantalla. también, profesor. Sí, se ha desconfigurado todo. O sea, me ha botado la... Yo pensaba de que se iba ya a cortar la comunicación, o sea, el Zoom. Y ya dije, ya voy a tener que resetear toda la máquina de nuevo, pero no. Está fallando la... Ya. Repito otra vez. Me dicen el supuesto acá, que me están dando, es que de las ventas al crédito, las cobranzas son el 90% y la diferencia se cobra en el siguiente año. Entonces, si yo tengo como ventas 1.250.000, ¿cuánto cobraré en el primer año? Rápido, muchachos. $1.125.000. Claro, 1.125.000, 90%. Y como no me da más información de los siguientes años, supondré de que todos los años va a ser 1.250.000. Entonces, así construí mi flujo de caja. El siguiente. Tengo costo de ventas. ¿Cuánto es el costo de venta ahí? ¿Cuánto me están dando como valor? Costo de venta. 750.000. Asumiré de que esos 750.000, todo lo que se cobra, todo lo que se paga, ¿cierto? Todo lo que yo tengo que pagar a mis diversos proveedores por compra de materiales y servicios para poder producir lo que vendí, lo tengo que pagar en ese año. Entonces, si son 750.000, 750.000 será entonces el valor de pago, ¿no? Pero acá yo me obligo, allá, si voy a hacer un flujo de caja, me obligo entonces a describir las partidas como corresponden, ¿ya? Entonces, diré ingresos por ventas. Claro, porque son ingresos. Coste de ventas, ya no será coste de ventas, ahí está mal. Debería ser pago de materiales, materia prima, mano de obra y servicios de producción, ¿no? Pago. Utilidad neta, no hay utilidad neta. Ahí se cambiaría a lo que es margen de contribución. Estoy hablando de flujo de caja, ¿no? Son detalles que sí importan, ¿ya? Después tengo los gastos operacionales, que son gastos administrativos y de ventas. ¿Cuántos señalan ahí? Los gastos administrativos y de ventas. 257.000. Y no teniendo más información que la que me dicen de que todo lo que está considerado como desembolso, como valor, se considera de que se pagan ese mismo año. Si 257.000, valor también lo consideré como flujo de caja constante, de ese valor constante para todos los periodos. ¿Ya? También, si tengo que pagar intereses por
por deuda, y si no tengo más información, yo tengo que coger nada más la que dispongo acá. Entonces acá, según me dan el caso, si no tengo más información de la que acá me dicen, y acá en el estado de resultados veo de que hay gastos por intereses, se entiende que son gastos por deuda que uno adquiere. Entonces, y asumiendo, siempre tengo que asumiendo de que voy a seguir adquiriendo la misma forma de financiamiento, y dado que mis ventas se están manteniendo en el mismo nivel, mis costos de ventas también, entonces se entenderá de que en los siguientes años, siendo igual las ventas, siendo igual el costo de venta, siendo igual los gastos administrativos y de ventas, también sería igual el monto de financiamiento que tendré. Entonces, y si he pagado 8.000 por año, dado ese esquema, también seguiré pagando 8.000 en los siguientes años. ¿No? Si tengo pago de impuestos, que tengo que pagar impuestos, ¿no? Y acá me dicen que no, en el cuadro me dicen que, porque no tengo más información, 92.500 es el pago que tengo que hacer, también tendré que considerar de que tendré que pagar pago de impuestos, este valor, 92.500 cada año. Utilidad después de impuestos, no hay utilidad después de impuestos, porque no es un valor contable, ¿cierto? No debería formar como flujo de caja, ¿no? Y lo que tengo que hacer es bajo el llenado de este flujo de caja, tengo ya finalmente un flujo de caja por cada año. Lo que tengo que hacer entonces es el valor actual, actualizar al presente todos los flujos de caja desde el año 2019 hasta 2023, ¿no? Descontado al WACC, ¿no? En este caso me están dando que 24.3, ¿no? Entonces, y me da un valor. Ese valor es el valor del flujo futuro. Estoy haciendo un flujo de caja para futuro. Es más, debería yo ampliarlo más, ¿no? 2023, 2024, sino hasta mayor periodo, ¿no? Ampliado el flujo de caja, el valor presente. Este valor presente, asumiendo de que yo estoy en el año 2018, ojo, estoy en el año 2018, estos son valores futuros. Entonces tengo el valor presente de mi flujo futuros. Ese valor presente del flujo futuro. ¿Qué tengo que sumarle para calcular el valor del goodwill? El valor del activo neto actual. ¿Cuánto tengo ahora como valor, como empresa? ¿De qué dispongo? Entonces me voy acá a mi balance general y veo de que en cuanto a activos, yo tengo como valor contable 500.000. Pero llevados todos estos recursos a valor de mercado, resulta de que ya no son 350.000, sino 500.000, sino 315.000. Entonces, el valor de la empresa, con los recursos que tiene actualmente a precio de mercado, son 315.000. Por lo tanto, entonces, 315.000 es en este esquema que vemos acá en la parte inferior el valor del activo neto. Entonces, el valor del activo neto va a ser 315.000. El valor del BAN del flujo futuro es el valor presente de todo este flujo. ¿No? Y ya tengo entonces ese valor. Y el valor del goodwill sería la suma de los dos. El valor del goodwill sería la suma de los dos valores. Del valor del activo neto a precio de mercado, 315.000, ajustando los saldos a precios reales y sumándole el valor presente de mi proyección de flujo de caja futuro, que debería ser, por cierto, más años, ¿no? Más años. ¿Ya? Con ello calculamos
método del valor goodwill. ¿Bien? Consultas, por favor. ¿Ninguna? Bien. Vayamos inmediatamente a lo que es otro tema. Vamos a salir de pantalla, por favor, para buscar otro material. Vamos a ver ahora futuros y derivados. Bien. ¿Ven mi pantalla? Sí se ve, profesor. Entonces, futuros y derivados. Ya, rápidamente vamos a ver vamos a hacer un video, ¿ya? Creo que lo tengo en el aula virtual. A ver, vamos a ver. La actividad ¿Ve de mi pantalla? negocios en general.
Sí, se ve, ingeniero. ¿Qué son los derivados? ¿Se escucha? Los derivados financieros Sí, también. tienen como fin principal el proteger las en la actividad de negocios en general. ¿Qué son los derivados? Los derivados financieros tienen como fin principal el proteger las inversiones. Por ejemplo, cuando una compañía tiene una deuda tasada en O sea, lo que dice que son los derivados son mecanismos que nos permiten proteger ¿frente a qué? Frente a variaciones. Variaciones de precios que hacen que ciertos recursos pierdan su valor. Entonces, lo que hago es protegerme ante la pérdida, el efecto negativo que estas variaciones pueden producir, ¿no? en dólares y nuestras ganancias principales son en moneda local, digamos en soles, aquí en el Perú o en pesos en algún otro país de este continente. Entonces la fluctuación en el tipo de cambio nos puede afectar. Por lo tanto, una manera en la que uno puede minimizar ese riesgo es precisamente contratando este tipo de instrumentos. Dos de los instrumentos más conocidos son precisamente el uso de futuros o forwards y también las opciones. Las opciones están divididas en un par de familias, unas que se llaman call y put. El caso del call se utiliza en el ejemplo que acabo de mencionar con respecto al tipo de la tasa, pero para países productores como los nuestros, me refiero, por ejemplo, aquí en Perú el cobre o en Venezuela el petróleo, en México el petróleo, lo que a uno le interesa es garantizar un precio de venta. En ese caso, una de las mejores opciones es garantizar esta venta por medio del llamado put. Pero bueno, esos no son las únicas instrumentos financieros que existen. Por ejemplo, también existen instrumentos llamados swap. Swap viene del nombre en inglés de intercambiar. Y esos son muy utilizados cuando uno cree o tiene alguna perspectiva en que las tasas foráneas, por ejemplo, con respecto a la nuestra, va a tener una variación. Entonces uno puede asegurar que esa variación no nos va a afectar. Entonces, como escucharon, en general estos instrumentos en principio son utilizados para resguardar nuestro patrimonio, aunque también se puede utilizar en algunos casos para tener un beneficio económico. De conclusión, los derivados son diversos mecanismos que están configurados para ciertos tipos de circunstancias, por eso existen varios, las cuales tienen algo común, protegernos ante un efecto negativo, que puede darse o como no puede darse. Pero si se da, me protege frente a los efectos negativos que te pueda determinar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde nada está seguro. Hay cambios. Y más aún todavía en empresas que son muy sensibles al cambio. O sea, sobre todo las empresas de gran volumen de operación, donde al ser tan grandes sus operaciones, los precios, los precios unitarios, los costos unitarios de sus productos, cualquier variación pequeña sí puede conllevar a que caiga de una zona de rentabilidad a una zona de pérdida. Entonces, no es conveniente. Otras empresas también se conducen en la medida en que necesitan que sus proyecciones, de acuerdo al presupuesto, se cumplan estrictamente. Porque si el presupuesto da como resultado proyectado una utilidad, una rentabilidad, pues ellos tienen que ceñirse a lo que dice el presupuesto como parámetros. Porque si lo siguen, van a llegar en la realidad a alcanzar lo que en ejercicio se desarrolla en el presupuesto. ¿Ya? Entonces, ocurren estas circunstancias. Entonces, existen varias formas, ¿no? Como vamos a hablar. Entonces, vamos a entrar a... Entonces, ¿qué son derivados en realidad en general o instrumento derivado? Es un producto financiero, ¿no? Y que su valor de este producto financiero surge
en relación al valor de otro activo. ¿Se acuerdan que en el video hablaba de que habían diversas derivados financieros? Hablaba del swap, de opciones también, ¿no? Opción put y call, pero hablaban que esos instrumentos financieros estaban referidos a precios, por ejemplo, de metales, ¿no? Del cobre, de petróleo. Entonces, estos, como dice la definición, es un producto financiero que su valor, en este caso del swap o del forward, nacen, o sea, determinan en función del precio de otro activo financiero. Entonces, en el ejemplo que había dicho el señor, hablaba de un derivado que estaba en función del precio del cobre. Entonces, el activo financiero asociado, en este caso el cobre, define de alguna manera el valor del producto financiero, ¿no? Entonces, cuando se trata de la referencia al otro activo financiero, para definirlo y ponerlo como nombre propio, se llama entonces activo subyacente. Entonces, todo derivado financiero tiene su activo subyacente, ¿no? Sobre el cual se determina. Entonces, si yo saco un derivado en función al precio del oro, el activo subyacente sería el oro. Si yo tengo un activo, un derivado que se determina en función del precio de un producto agrícola, entonces el activo subyacente será el producto agrícola, el valor del producto, no del producto agrícola, ¿no? Entonces, estos productos derivados son entonces productos financieros cuyos valores se determinan o son derivados en función de los precios de otro activo. O son los precios, o son derivados del precio de los activos subyacentes. Los activos subyacentes, entonces, ¿qué pueden ser? Pueden ser, como habíamos dicho ahí, precios de ciertos productos. Puede ser también inclusive un conjunto de acciones, una cartera de acciones. Puede ser también un activo subyacente. Puede ser tipo de cambio, tasa de interés, precio de materias primas. En realidad, todo se puede hacer, todo puede darse siempre y cuando estén configurados, o sea, sean activos subyacentes dentro del derivado financiero. Entonces, me protege ante ciertas fluctuaciones que podían perjudicarme y podían perder yo rentabilidad en el futuro. Y a mí me protegen contra especulaciones, ¿no? Contra supuestas subidas o bajadas de precios de un activo, ¿no? Que están especulándose. Otras, hay una especulación, hay una volada, ahí todo el mundo comienza a hablar de que va a subir el precio y comienza a subir. Quiero protegerme ante esta especulación. Otra, de que los derivados pueden ser dados en función de coberturas, ¿no? Es decir, ante una posibilidad de riesgo, así como si fuera un seguro, ¿cierto? Un seguro personal. Ante una posibilidad de que te suceda un accidente, pues cuando te suceda se activa. Acá también algo, ¿no? Entonces, cuando llega a un precio, o cuando algo le sucede a tu activo subyacente, entonces lo quieres tomar como una cobertura de protección. No te voy diciendo a una especulación, te voy diciendo a una cobertura. Estoy cubriendo. Y los principales son, existen otros, pero los principales son los forwards, futuros, opciones y swaps. ¿No? Forwards, futuros, operaciones y swaps. ¿No? Principales características. Los precios no son fijos, son fluctuantes porque los precios de los activos subyacentes también cambian, ¿no? Estos instrumentos, estos derivados financieros, una vez que se constituyen, también pueden ser colocados en el mercado de valores, porque son considerados títulos valores y por lo tanto pueden ser negociables.
Entonces también suelen colocarse. Se emiten estos derivados y después se colocan en el mercado a ver quién no quiere comprar o no. Todos estos derivados tienen una fecha de inicio en la cual se configuran, se hacen contratos, esa es la parte legal, se hacen contratos, y tienen lamentablemente una fecha de vencimiento. Se liquidan una fecha. Se liquidan una fecha. ¿No? Y bueno, como habíamos dicho, pueden estar asociados a productos financieros, es decir, acciones, cartera de títulos valores, índices bursátiles, reportes, etc. Y los productos y también pueden estar asociados como activos subyacentes a los productos no financieros, es decir, materias primas, cosechas, productos agroindustriales o metales, ¿no? ¿Dónde se pueden negociar este tipo de derivados? En el mercado de derivados, ¿no? Ahí donde ¿y qué se negocia? Se negocian los contratos, ¿ya? No es que el derivado no se negocia. Cuando yo tengo un título de valor y se negocia en el mercado de valores, se negocia en físico el documento que es acción. La acción, que está representada, ¿no?, formalmente en un papel, ¿no?, donde tiene la formalidad que corresponde, entonces esos se van negociando. Pero cuando se habla de derivados, los derivados en sí como materia, materialmente hablando, no existen, materialmente hablando. Pero necesitamos darle una figura real, no imaginaria. Entonces, la parte legal se encarga de eso. Entonces, se hace un contrato de derivado. Entonces, ese contrato de derivado es el que se negocia en este mercado, ¿ya? Los contratos derivados activos, ¿no? Entonces, vamos a ver otro video donde nos pueda clarificar un poquito mejor. Y después entramos a forward. En esta oportunidad hablaremos de los instrumentos financieros derivados. ¿Sí escucha? Como recordarán, en la edición anterior explicamos las últimas modificaciones realizadas al Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada. Una de las modificaciones más importantes es la obligación de revelar la posición mensual de los emisores en contratos de derivados financieros. Para ello, empezaremos explicando qué es un instrumento financiero derivado. Los derivados son contratos o acuerdos de pago cuyo valor depende del precio de un activo, de una tasa de interés, de un tipo de cambio, de un índice o de cualquier otra variable cuantificable a la que se llamará variable subyacente. ¿Cuáles son los objetivos de un instrumento financiero derivado? Si bien los derivados nacieron con fines de cobertura de los grandes riesgos a que están expuestas las operaciones en el mercado, progresivamente se convirtieron en objeto de operaciones de especulación. Por lo expuesto, los podemos clasificar en dos: derivados con fines de cobertura y los derivados con fines de especulación. Los derivados con fines de cobertura son aquellos utilizados para cubrir los riesgos asociados a las operaciones que se realizan en el mercado. Así, por ejemplo, es posible que al hacer un contrato en el cual se establece que el pago será en dólares dentro de unos meses más, logre fijar hoy el precio de cambio de la moneda de Estados Unidos para dicha operación.
De esa manera, aunque el dólar sube o baje, quien hizo esa operación dejará de preocuparse por el valor futuro del dólar, pues sabrá de antemano cuántos soles va a recibir por los dólares que obtendrá como pago. Los derivados sin fines de cobertura o especulativos son aquellos derivados utilizados para tomar determinadas posiciones respecto de ciertas variables del mercado, con el objetivo de que la variación del mercado fluctúe a favor de la posición tomada para el negocio especulativo. Dentro de las principales clases de instrumentos financieros derivados tenemos a los forwards, futuros, swaps y opciones. Debido a la mayor representatividad que han tenido los instrumentos derivados en los últimos años, la Superintendencia del Mercado de Valores ha incorporado el anexo número 2 al Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada. En dicho anexo se establece el procedimiento que debe seguir el emisor para determinar si tiene o no la obligación de divulgar la posición mensual de sus derivados. Cabe precisar que en dicha obligación se exceptúa a las empresas autorizadas por la SBS y sus matrices inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. Finalmente, cabe resaltar que los hechos de importancia, tales como la posición en instrumentos financieros derivados de los emisores, se encuentran disponibles en la sección Hechos de Importancia del portal del Mercado de Valores, www.smb.gov.pe. En la siguiente edición de Sumando Valores con la SMB, explicaremos la metodología que deben... Bien, entonces, esto nos ayuda entonces a comprender un poquito más acerca de lo que significan los derivados, ¿no? Ya hemos hablado un poquito más de ello. Continuemos. Entonces vamos a hablar entonces de los forwards. Me indica si ya pueden ver en pantalla. Ya se ve. Ya. Siempre, los derivados son contratos, entonces el forward también, como siendo derivados, es un contrato entre dos partes. ¿Ya? Entonces, ambas partes, cuando fijan un contrato, asumen uno frente al otro compromisos. Este compromiso es un compromiso a futuro, no es un compromiso a la fecha en que se suscribe el contrato, sino firman un contrato donde fijan un compromiso no en el presente, sino en el futuro. Entonces, y para eso entonces necesitan tener una fecha. Fijan una fecha en el futuro. Tampoco es dejarlo libre, ¿no? Hablar del futuro sin precisar una fecha, ¿no? Tienen que precisar una fecha. Entonces, fijado esa fecha, se tiene que tomar una decisión, ¿no? Frente al valor, ¿no? Del activo subyacente. Entonces, los contratos forward, entonces, ayudan a fijar un precio de manera anticipada. Y esa fijación de precio, pues, justamente a pedido del interesado, al interesado que necesita tener protección. Cuando ocurre una protección, entonces cuando ocurre un contrato, frente a una protección, van a ocurrir dos cosas nada más, únicas. De cada parte. O uno pierde o el otro gana. No hay más. ¿Ya? La idea es, si el banco va a intervenir, él tiene que tomar las evaluaciones respectivas para saber bajo qué condiciones debería aceptar para que en promedio no pierda. Claro, digo promedio porque van a haber contratos donde a veces le toca ganar, a veces le toca perder, pero en promedio el conjunto de varios contratos le permitirá entonces ganar, ¿no? Entonces, al contratar un forward, yo protejo un activo. El activo subyacente, claro está, ¿no? Y ese activo se indica en el contrato que se va a proteger, ¿no? Ante una pérdida, ¿no? Ante una reducción del valor, o en todo caso una apreciación del valor. Bueno, existen varias ventajas, ¿no? Para las empresas exportadoras,
Si yo quiero, si las empresas exportadoras como facturan en dólares cuando exportan, y si el activo subyacente sería el dólar, el tipo de cambio, no el dólar, sino el tipo de cambio del dólar, es el activo subyacente, pero el dólar es el activo y el precio es el activo, el valor del activo subyacente. Si yo tomo el tipo de cambio como preocupación mía y por la cual yo hago un forward, si se trata de una empresa exportadora, ¿contra qué lo protegería? ¿Contra la subida del tipo de cambio o contra la bajada del tipo de cambio en un futuro? ¿Qué es lo que le conviene coberturar? La bajada del tipo de cambio. Claro, porque si yo vendo dólares, mientras más baja el precio, voy a tener menos soles. Y con menos plata tengo que seguir pagando diferentes creencias y lo que me quede será mi utilidad. Y el caso contrario, si soy un importador, yo traigo maquinaria, ¿okay? Y pago en dólares, ¿qué me conviene cobertura? ¿Subidas o bajadas del tipo de cambio? Subidas. Claro, porque mientras más suba el tipo de cambio, más soles tendré que desembolsar como importador. Entonces va a depender qué es lo que quiero yo hacer, ¿no? ¿Contra qué quiero coberturar? También se pueden tener en cuenta de que hay ventajas, ¿no? La ventaja es que están hechas a la medida. O sea, la empresa que solicita un forward de tipo de cambio lo hace a medida. O sea, quiero que me coberture por tal tipo de cambio y sobre ese tipo de cambio me hacen el contrato. Es flexible, ¿no? Los riesgos por variación, por riesgo cambiario, me ayudan a protegerme con este forward. Hacen más creíbles y más seguros mis presupuestos, porque lo que yo indique como presupuesto, que voy a tener ciertos ingresos y egresos, pues estos se cumplan, ¿no? Evito costos adicionales por subidas o bajadas de tipo de cambio que puedan producir, etc. ¿Ya? Bueno, acá eso lo vamos a ver después. Vamos al ejemplo más inmediato. Acá, de frente. Vamos a hablar, porque ya el tiempo no nos alcanza. En media hora tenemos que haber logrado ustedes que entiendan cómo se aplica el forward. Y si sobra, en media hora lo puedo hacer. Siempre y cuando ustedes presten atención. Primero, identifiquemos los componentes del cálculo del forward. Del forward tipo de cambio, porque hay forwards para otros activos. En este caso el ejemplo es tipo de cambio. El forward tipo de cambio tiene como elementos de cálculo, primero, el tipo de cambio forward, es decir, el tipo de cambio que se pacta para una fecha futura. Entonces, si estoy hablando de una fecha futura, también tendré que hablar de una fecha presente, profesor. Sí, también hay un tipo de cambio a la fecha de suscrito el contrato. ¿Y cómo llamo ese tipo de cambio? Se llama tipo de cambio spot. El tipo de cambio spot es el tipo de cambio en el momento que se suscribe el contrato. ¿Qué tipo de qué contrato? El contrato forward. El contrato forward también señala el número de días. Pero no son meses, años, no. ¿Puede ser años? No. Son periodos cortos. Meses nada más. Pero tampoco meses tampoco en el número de días exactos. Claramente se establece en el número de días calendario. ¿No? Entonces, como es un forward de tipo de cambio, habrá una intervención de dos monedas. Sí, exactamente, habrá el valor de la moneda, la moneda nacional y la moneda extranjera. Entonces habrá una tasa anual en dólares y tasa anual en soles. ¿Por qué anual? Porque así en la fórmula está establecida para que sea calculada de manera más rápida. ¿Ya?
Y ya acá el sistema bancario nacional establece ya cierta forma, ciertos parámetros de cálculo y así se ha normalizado. Entonces, si quieres calcular tu tipo de cambio forward, utiliza la tasa anual tanto en soles como en dólares. Bien, entonces teniendo eso, calculamos el tipo de cambio forward, sería entonces igual al tipo de cambio spot por la multiplicación de un valor que está entre corchetes. ¿Ah? Y este valor que está entre corchetes, ¿qué significa? Bueno, es una división donde el numerador es 1 más la tasa anual en soles entre 1 más la tasa anual en dólares. Y todo ello elevado a una potencia. El valor de la potencia sería n entre 360. N en número de días. N siendo el número de días entre 360 días del año. ¿Ya? Pero no son 365, ¿no? Utilice 360 porque así ya se ha establecido el sistema bancario. No hay que ser colones, ¿no? Descubridores. Así se fija la forma de cálculo y ya pues tenemos que seguir nada más estas reglas. No tenemos potestad de poder hacer un cambio alguno. Así se estableció la regla. A partir de esta fórmula podemos inferir ciertos términos que son también utilizados. Hablan de puntos forward. ¿Qué son puntos forward? ¿Y cómo se calculan? Se calculan los puntos forward en función de una diferencia. Es el tipo de cambio forward menos el tipo de cambio spot. La diferencia vamos a llamar tipo de puntos forward. Si calcula, entonces los puntos forward va a ser entonces el tipo de cambio forward, que va a ser igual entonces al tipo de cambio spot más menos los puntos forward. Lo que voy a sumarle. También hay el diferencial forward. ¿A qué es igual el diferencial forward? El diferencial forward sería entonces al valor, ¿no? Calculado a la división calculada a partir del numerador entre 1 más la tasa anual en moneda extranjera, en moneda nacional, entre 1 más la tasa de moneda extranjera. Si es entre 100, se entiende que es en porcentaje. Si está ya expresada en valores decimales, entonces ya es 1 más el valor decimal. Entonces, este valor de división elevado a la potencia n entre 360 menos 1 sería el valor diferencial. El valor diferencial. Bien. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿cómo aplica? Entonces, esto ya un cálculo ya más numérico. Bueno, pues veamos. A ver, vamos a ver. Perdón, momentito. A ver si cargo la forma. Vamos a ver. Vamos a dejar un ejemplo.
Pantalla. Ya, me dicen si lo pueden ver, la pantalla. ¿Qué se puede ver? Ya, excelente. Excelente. A ver. Mm. Dice que se trata de una empresa importadora, ¿no? De una empresa importadora de maquinaria. Va a adquirir una compra de unidades de maquinaria donde todo ese valor es de 600 millones de dólares. Bastante dinero. Y esa importación se va a dar en un pago de 4 meses. Y mira, como está subiendo el tipo de cambio, ya que las elecciones ya presidenciales, la incertidumbre puede ser de que suba el tipo de cambio. Y entonces yo he importado, tengo que pagar en dólares y acá yo vendo en soles, tengo que protegerme, ¿no? Preocupado el gerente de finanzas, entonces no tiene alternativa de protegerse y busca pues en las forwards una protección. Va al banco y hacen un cálculo de estimación. Imaginemos que dice que 2.80, ¿ya? Claro que son tipos de cambios desfasados, pero el principio es ese, ¿no? A 2.80, ¿no? Y a la fecha que está haciendo la consulta bancaria, le dice pues al banco, ¿cómo está tu tipo de cambio? Entonces el banco le dice, bueno, pues mi tipo de cambio de compra es 2.71.2 y de venta 2.71.8. Oye, pero ¿cuál uso? Depende, pues, no, depende, me dice, ¿no? Si tú quieres comprarme, yo te compro a 2.71.2. Si tú quieres que te vendo a 2.71.8. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, al margen de eso, le dice, bueno, dame información de tus tasas de moneda nacional y moneda extranjera, pues, para yo sacar mi cálculo, porque yo tengo acá esta fórmula que dice tasa de moneda nacional, tasa de moneda extranjera. Bueno, el banco entonces ya, pues, te voy a dar mi tasa, mi tarifario. Y toma esto. Bueno, acá tengo manejo en promedio, tasa en soles y en dólares. La tasa activa y la tasa pasiva, tanto en soles como en dólares, es esta, ¿no? Dependiendo del número de días. Si tu operación es a 7, 14, 30, 90, 120 días, 180 días, van a variar las tasas, pero ahí están las tasas. Entonces usted se queda calladito y no sabe, pues entonces entra la fórmula y dice, ¿qué hago? ¿Qué tipo de cambio pongo? ¿Y le compro o le venda? La tasa de moneda nacional y extranjera, ¿cuál pongo? ¿La pasiva o la activa? ¿Ya? Justamente ese tipo de cosas son los que sucede cuando nos fijamos en los libros. Cuando vamos a libros, vemos esta fórmula nada más. Y cuando vamos a la realidad, nos encontramos con una situación donde al final estamos más perdidos, ¿no? Y la idea es entonces que ustedes sepan, pues, al menos tener una idea, ¿no? De cómo es en la realidad, ¿no? Entonces, la realidad le van a dar esa información. ¿Cómo aplica esta información? Realmente, esta fórmula. Para el caso de importación. ¿Y cómo sería para el caso de exportación? Es lo que vamos a ver. Cuando se trata
de un importador, que estoy protegiéndome. ¿El importador qué hace? ¿Va a pagar en soles o en dólares? En dólares. En dólares, ¿cierto? Ya. Y por otro lado, cuando la empresa tenga que comprar los dólares, lo va a tener que hacer con soles. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesita la empresa? Dólares, ¿cierto? El banco está haciendo una colocación de dólares o simplemente está haciendo una operación de venta, nada más de compra-venta. Esta operación que va a solicitar de adquisición de dólares por parte de la empresa importadora implica una operación de colocación de recursos por parte del banco. En otra palabra, está haciendo un préstamo, está haciendo una operación con la cual le va a cobrar un interés. No, profesor. No, así es. Entonces, se trata de una operación pasiva. Porque si estuviera, recuerden ustedes el concepto que allá semanas atrás, cuando hablábamos de las tasas activas, tasas pasivas, ¿cierto? Tasas de interés para los productos financieros generan tasa de interés activa porque implica que el banco hace colocación de sus recursos. Acá no está haciendo una colocación. Entonces se está tratando de una tasa de interés para una operación pasiva. Entonces los dólares, materia de preocupación, por la cual va a vender, obedece a una operación pasiva del banco. Entonces va a utilizar en dólares la tasa de interés pasiva a dólares y en soles la tasa activa. Y esos valores son los que vas a coger en el banco. Ahora, asimismo, entonces, ¿cuál es la información? ¿Y qué tasa de interés? ¿Cuál sería la tasa de spot? El tipo de cambio spot que va a utilizar. La compra, el tipo de cambio de compra o el tipo de cambio de venta. ¿El banco qué va a hacer? Te va a vender dólares. Claro, te va a vender dólares, ¿cierto? No te va a comprar dólares, te va a vender dólares, porque tú con esos dólares vas a comprar dólares. El banco te lo va a vender. Entonces es el tipo de cambio venta. ¿Cuánto sería entonces en aplicación a... ¿Cuánto sería entonces el valor de este factor que multiplica el tipo de cambio spot? El tipo de cambio spot sería entonces 2.718 en el ejemplo, multiplicado por esta fórmula, ¿cierto? Este factor. ¿Cuánto sale este factor? Rápido, calcúlenlo. Entendiendo de que la tasa pasiva en dólares, 4.34, tasa activa en soles, 5.47. Soles 5.47, dólares 4.34. Acá. Donde N son 90 días. No, son 120 días, 4 meses. 120 días. Calculen, por favor. ¿Cuánto sale ese? Bueno? Rápido, muchachos, se acaba el tiempo.
tendría 1.0547 entre 1.0434 todo este resultado dividido entre, no, elevado a la potencia. ¿Qué potencia? 1/3, ¿no? La potencia de 120 días entre 360, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería ese valor resultante? ¿Cuánto? 0.35. Y asumiendo que sea eso, el tipo de cambio forward va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué tipo de cambio es el que vamos a elegir? 2.718, ¿no? Que es el de venta. Y lo multiplicaríamos entonces por 1.0035. ¿Cuánto sería ese valor? Entonces, ese valor sería entonces el tipo de cambio. Pero como el tipo de cambio en el banco trabajan con 3 dígitos, ¿cierto? Cuando el banco, el tipo de cambio que en los bancos acá en el Perú trabajan a 3 dígitos como máximo. Entonces, se redondea 728. Perú, 3 dígitos. Este es el tipo de cambio. Entonces, imaginemos que llegó, pasaron los 120 días. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si el tipo de cambio saldría, como acá dice, ¿no? Están preveyendo de que no suba más de 2.80. ¿Y qué pasa si llega a 2.80? Exactamente, como estaban previendo de que podría llegar a 2.80 y se cumplió esa predicción por parte de la empresa. Llegó a 2.80. Entonces, pasan los 120 días y la empresa, entonces, al ver celebrado un contrato forward al día de hoy, en 120 días, entiendo de que llega al tipo de cambio 2.80, iría al banco a comprar los 600 millones de dólares. Y el banco, por haber firmado un contrato con ustedes, forward, no le va a vender a un tipo de cambio 2.80. Le va a vender los 600 millones de dólares al tipo de cambio de 2.728. Se ganaron, pues. ¿No? Se ganaron. Compraron a un tipo de cambio más barato que en el mercado. Ustedes debieran haber comprado a 2.80 el valor de mercado por cada dólar para conseguir los 600 millones, pero ahora no van a pagar los 2.80, van a pagar los 2.728. Se ganaron. Se protegieron. ¿No? Se protegieron. ¿Quién ganó acá en esta operación? Ustedes, la empresa. ¿Quién perdió? El banco. Y el banco calladito se va a quedar porque ya firmó un contrato. No puede negarse a venderle. Es decir, cuando ellos firman un contrato de forward, no solamente se obligan a garantizar de que van a vender a ese tipo de cambio, ¿no? Sino se también garantizan a que van a tener que disponer de ese dinero en el momento que lo soliciten. Porque bien gracioso podría ser el banco decir, bueno, si he pactado, efectivamente voy a cumplir,
pero no tengo los 600 millones, ¿sabes qué? Solamente tengo nada más 300. Los 300 entonces te venderé, y los otros 300, bueno, pues como no tengo piña, ¿no? No. Acá no sucede así. Tú vas a firmar un contrato forward y tú me vas a garantizar que la compra de estos 600 que yo necesito. Y ese va a ser tu problema si te faltó. ¿Ya? Así la figura. Acá, ya para terminar, en 2 minutos, porque, a ver, mientras ustedes van tomando nota de cómo plantearían el... A ver, un momentito, por favor. Mientras van tomando nota de la... de los datos del exportador, le voy a comenzar a pasar lista ya, una vez. Ya, para ahorrar tiempo. A ver, GP 235 W. 12. A ver. Cruz. ¿Está Cruz? Presente, profesor. Ya. Maguiña. Presente, profesor. Navarro. Navarro. Presente, ingeniero. Bien. Hay un eco ahí, ¿eh? Hay una recursividad. Ramírez. Presente, profesor. Ahora pasa. Presente, profesor. Castro. Presente, profesor. Tobar. Presente, ingeniero. Montero. Montero ausente. Chávez. Chávez ausente. Ávila. Presente, profesor. Pachas. Presente, profesor. Pacho. Díaz. Presente, profesor Díaz. Guamán. Presente, profesor. Cari. Presente, profesor. Espinosa. Presente, profesor. Rivera. Rivera ausente. Uceda. Castillo. Presente, profesor. Romero. Presente, profesor. Bien. Navarro, César Navarro, ¿está? Presente, ingeniero, ya me llamó. Sí, ¿no? Guamán. Sí, profesor, presente. Ya. ¿Hay uno que no haya llamado?